Ok, bienvenidos. Gracias por conectarse a su clase de matemáticas del curso de verano. Recordarán que el día de ayer hablamos acerca de lo que eran los sistemas numéricos y veíamos, ¿verdad? Lo que era el sistema decimal, que es el que más utilizamos, pero también hay otros sistemas numéricos, ¿verdad? Como el sistema octal de base 8, el hexadecimal con base 16, significa que son 16 números dígitos, donde veíamos que se usaban las primeras letras del alfabeto, de la A a la F. Y estábamos hablando del sistema binario también, en donde solo hay dos cantidades, que es el 0 y el 1. Por eso se llama bi viene de dos, ¿verdad? De dos cosas. Siempre que vean al principio de una palabra la B y la I, ¿verdad? Eso indica que son dos. Ahora, para convertir un número decimal a binario, se puede utilizar la operación del módulo, es decir, la división entera, pero fijándonos en lo que vendría siendo el residuo o módulo. Entonces, vamos a hacerlo primero con un número fácil, con un número sencillo, y después lo vamos a ir a comparar a la tabla que veíamos el día de ayer. Bien, en este caso tenemos 8 entre 2. Eso va a ser la división, 8 entre 2. Entonces, nosotros ya sabemos, ¿verdad? Voy a usar esto de acá nada más como para copiar las cantidades, ¿verdad? Y que se mantenga el mismo tamaño. ¿Cuánto sería 8 entre 2 según la división entera? ¿Recordamos? A ver. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el número 8? Diríamos Cuatro veces. 4. Ok, excelente. Entonces decimos 4 por 2 es 8 y para 8 decimos 0. Entonces, esta sería la división entera. Pero para convertir el número decimal a binario, lo que vamos a hacer es como una sucesión de divisiones entre 2. Entonces, ya hicimos 8 entre 2, nos dio 4. Ahora vamos a hacer otra división, ¿verdad? Por el factor 2, pero ahorita vamos a hacerla acá. Entonces voy a poner, a ver, ¿dónde está? Me perdió. Voy a volverlo a poner ahí. Voy a poner acá, miren, otra operación de división. Y ahora el que vamos a dividir es el 4. Entonces vamos a decir, bueno, y entonces ahora, ¿cuánto es 4 entre 2? Veamos, ¿cuánto será 4 entre 2? ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 4? Dos. Dos veces, correcto. 2 por 2 es 4. Lo que significa que para el 4 que está ahí nos quedaría un resultado 0. Bien, pero tenemos 2 todavía aquí. Entonces debemos de hacer otra, vamos a hacer otra división por el factor de 2 de ese 2 que está ahí. Es como una escalera, ¿verdad? Se va formando como una escalerita. Entonces vamos a decir ahora, bueno, ¿cuánto es 2 entre 2? Uno. Sería un número 1. Uno. Excelente. Entonces aquí vamos a poner 1. Cuando un número se llega, digamos, es esto de convertir de decimal a binario, debemos de hacerlo sucesivamente hasta que el número llegue a la unidad, hasta que el número nos llegue a la unidad. Entonces se nos va a formar, digamos, una cantidad por ahí, ¿verdad? Bueno, ahí tendríamos entonces este número. Eh, Ahora, voy a marcar, ¿verdad? Voy a marcar de un color diferente lo que vendrían siendo ciertas cantidades. A ver, vale. Quiero que se fijen ahorita. Ahorita estoy compartiendo la tabla de ayer. Y fíjense en este número, miren. Fíjense aquí en este número. Tenemos el 8. De acuerdo a eso, miren, era 1, 0, 0, 0.
O sea, tengamos eso en mente, porque en la tabla, digamos, ya sabíamos o podríamos ir a la tabla y fácilmente identificar cuánto equivale el número 8 en decimal a binario. Pero con el procedimiento que acabamos de hacer, lo que debemos de tomar en cuenta es esto, miren. Vamos a ponerle acá lo que sería como una flechita. Voy a ponerle aquí una flechita que nos va a indicar de dónde estamos partiendo, ¿verdad? Vamos a ponerle acá esa flechita de este lado. Espérame, quiero ver si tengo alguna, quizás de estas mejor, que son más grandecitas. Vamos a partir de acá. Miren. Vamos a decir, bueno, voy a comenzar de este lado, ¿verdad? Y se le vamos a poner un color más fuerte, ¿verdad? Para que quede más claro. Vamos a irnos aquí y diríamos, bueno, voy a comenzar desde la derecha y vamos a ir hacia la izquierda. Entonces, es como tomar, miren, este número 1, como tomar este número 1 que está acá y luego tomar los módulos, es decir, los residuos que fueron quedando aquí. Todos estos. En este número, se recuerdan que cuando veíamos una aplicación de esta división decíamos que si el número que dividimos entre 2 resulta ser un número par, siempre el módulo va a ser un 0. Pero si es un número impar, el módulo siempre va a ser 1. Entonces, cuando yo ya he tomado estos números y ya los tengo así, lo siguiente a hacer para escribir el correspondiente en binario es irlos ordenando eh, de acuerdo a irlos leyendo desde la derecha hacia la izquierda, pero ahora sí ordenándolos como normalmente nosotros leemos, de izquierda a derecha, en donde está el 1, el 0 sería ese que está abajo del 2, el 0 que quedó como residuo del 4 y el 0 que quedó como residuo del 8. Entonces, cuando vemos eso, nosotros pensaríamos, eso es 1000, pero recuerden que esto no es 1000. Este es más bien un número de base 2, es binario. Es un número 1000, es binario. Algunos a veces hacen la situación que dicen de que es mil binario, o sea, mil binario, mil en binario, dicen, pero realmente no es 1000. Entonces, por algunas veces, para no confundirnos, acostumbran a poner un numerito acá, ¿verdad? Solo que es más pequeño que el resto del número, en donde se dice la base. Con la de base 10 no se hace. Es decir, con los números que solemos utilizar nosotros normalmente no se hace, pero cuando se usa un sistema de números diferente al decimal, acostumbran a poner acá entre paréntesis, por ejemplo, en este caso pondríamos el número 2, porque estamos usando base 2 o el sistema binario. Si fuera hexadecimal, pues se pone aquí el número 16 o a veces le ponen una letra H a la par para distinguir que es hexadecimal. Entonces, si ustedes ven este número 1000, se darán cuenta que es la misma cantidad, miren, que estaba acá en este valor. Miren, es la misma cantidad, es el mismo número. Bien, veamos, hagamos un ejercicio más con un número que está en la tabla para que lo podamos corroborar, ¿verdad? Para que podamos venir y decir, bueno, sí es cierto, eso da. Vamos a hacer un ejercicio similar a este. Solo que voy a quitar algunas cosas, ¿verdad? Voy a quitar algunas cosas para que luego los correspondamos. Entonces, en este caso, quizás voy a dejar, lo que sí voy a ir dejando son las graditas porque siempre las vamos a usar. Estas graditas siempre las vamos a usar. Lo que no vamos a usar son estas cantidades. Vale, comencemos. Entonces, digamos que vamos a agarrar el número 11. A diferencia del anterior, el número 11 es un número impar. Entonces, vamos a decir
Bueno, vamos a comenzar con 11 entre 2. A ver, ¿cuál sería o cuántas veces cabe el 2 en el número 11? 4. 4. 4 por 2 es 8. Hay un número que se aproxima 10. más. Ah, ok. Es 5. 5 por 2 sería 10. Y entonces para el 11 que está ahí, ¿nos sobra cuánto? ¿Nos sobraría? 11 menos 10 1. sería 1, correcto, 1. Recuerden eso, siempre que dividimos el propósito de lo que hemos visto esta semana es ver aplicaciones de las divisiones, pero en este caso una división específica, que es la división por el número 2. La división por el número 2 es bastante especial. Como pueden ver, es bastante especial porque se relaciona mucho al lenguaje que utilizan los dispositivos digitales. Eh, Bien, pero continuemos antes de seguir hablando de eso. Entonces, miren, nos quedó 11 y 1 y 5. Entonces, hoy vamos a decir, bueno, ¿cuánto es 5 entre 2? ¿Cuánto es 5 entre 2? ¿Cuántas veces cabe el 2 en ese 5? A ver, sería, si decimos 2 por 2, sería 4. Sería el más aproximado. Y si decimos, bueno, si es 4 para los 5 que están allí, nos quedaría también un 1. 1. Bien, entonces ya llegamos, miren, al 2. Llegamos al 2. Entonces hoy vamos a decir, bueno, ¿cuánto es 2? ¿Cuánto es el 2 que está ahí entre 2? ¿Cuánto es 2 entre 2? Sería 1, ¿verdad? Porque 1 por 2 es 2. Entonces, para 2, ¿cuánto queda acá? Quedaría 0. 0. Quedaría 0. Y entonces ahí termina. Recuérdense que esto es de llevar hasta la unidad, que en este caso, digamos, el último cociente que debemos llegar para convertir un número decimal a binario tiene que quedar en 1. O sea, ya no podemos dividir 1 entre 2. Eso ya no se puede, por lo menos en la división entera. Ya sería quizás una división decimal, ¿verdad? En donde sí podemos hacer 1 entre 2. Pero en este caso, estamos viendo una aplicación de la división entera. Entonces, para dar la respuesta, vendríamos a usar esto mismo. Miren. Vamos a partir de este número de acá y vamos a ir haciendo nuestra respuesta para leyendo, ¿verdad? De derecha a izquierda, pero ordenando las cantidades ya de izquierda a derecha. Entonces, agarramos el 1 que está ahí. Agarramos el 0 que es el residuo del 2. Agarramos el 1, que es el residuo del 5, y agarramos el 1, que es el residuo del 11. Entonces nos queda 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1. Entonces, si ahora nos vamos a la tabla que hicimos el día de ayer, ¿verdad? Y nos fijamos acá en la cantidad 11, vean, el 11 en binario es 1, 0, 1, 1. Así podríamos hacer con cualquier cantidad de las que están en esta tabla, pero decíamos que en esta tabla solo vamos del 0 al 15, o sea, 16 cantidades, pero hay más números. Significa que el procedimiento que acabamos de hacer también nos sería útil para conocer cualquier otro número que no necesariamente tengamos en una tabla que nos dé los equivalentes entre un sistema decimal y un sistema binario. Es decir, lo podemos usar con cualquier otro número. Eso es lo interesante de esta aplicación de la división entre 2. Si ustedes en algún momento, por ejemplo, decidiesen estudiar programación, ¿verdad? Algo que tenga que ver con programación de computadoras, esto es una parte elemental de la programación en las computadoras.
Las computadoras, cuando nosotros introducimos un número, ellas tienen que convertirlo a sistema binario, porque la máquina, sus procesos, todo lo que realizan, lo hacen en lenguaje binario. Y claro, después tienen que hacer el proceso inverso, convertir de binario a decimal, que ese es otro proceso. En este caso ya se utilizan otro tipo de operaciones matemáticas, pero en este específicamente, cuando yo tengo un número decimal y lo quiero pasar a número binario, se divide entre dos sucesivamente, ¿verdad? Y lo que va quedando del módulo o del resto de la división entera es las cifras que van a corresponder a decimal. Eso es lo interesante de la división entre dos, que si yo divido un número par entre dos, el módulo o el residuo siempre es cero. Pero si divido un número impar entre dos, el módulo o el residuo siempre va a ir siendo un número uno. Bien. Bueno, vamos a hacer un ejemplo más. Pero en este caso, miren, vamos a usar una cantidad que no está ahí, ¿verdad? Es una cantidad que no está ahí. Entonces, vamos a poner acá, por ejemplo, íbamos del 0 al 15, ¿verdad? El 16 no está. Entonces, vamos a agarrar el número 16 y vamos a ir haciendo estas divisiones sucesivas de 16 entre 2. Vamos a ver, solo déjenme borrar esto porque ahorita no lo vamos a usar. Y vamos a ir haciendo estas divisiones. Entonces diríamos, bueno, ¿cuánto es 16 entre 2? ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 16? ¿Mm? Es como decir, también es como decir la mitad de 16, ¿verdad? La mitad de 16 sería 13. 13. No, no es 13. Es otra cantidad. Veamos. En este caso sería 8. Porque si decimos 8 por 2 es 16. Es como decir 8 más 8 o 2 veces 8, ¿verdad? Sería 16. En otras palabras, también es como decir 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por un 2 más. Es decir, 2 multiplicado por sí mismo 8 veces daría 16. ¿Qué significa que en el residuo, si decimos 2 por 8, 16, en el residuo nos va a quedar un número 0? Entonces, hoy vamos a dividir este 8 entre 2, ¿verdad? Es lo que debemos de hacer, 8 entre 2. Entonces, ¿cuánto sería 8 entre 2? Eso está más fácil. Sería 4. 8 entre 2 es a 4. 4 por 2 es 8, por lo tanto, para ese 8 que está ahí, el residuo va a ser 0. Ahora nos llegamos al 4. Entonces, decimos 4 entre 2. 4 entre 2 sería equivalente a 2. 2, correcto. Y 2 por 2 es 4, por lo tanto, para el 4 que está ahí, va a sobrarnos un 0. 0, ¿verdad? Ahora debemos de seguir, porque en las anteriores, o sea, del 0 al 15, para convertir de 0 al 15, hacemos 3 divisiones. Pero en este caso, vamos a tener que hacer una más, porque ya pasamos a la siguiente cantidad. Entonces, en este caso, iríamos a dividir ese 2 entre otro 2. Ese 2, miren, entre otro 2. Entonces diríamos, bueno, 2 entre 2 equivaldría 1. a 1, correcto. Pondríamos 1 en el residuo y acá diríamos, bueno, 1 por 2 es 2 y pues para este 2 que está acá nos sobraría un 0. Entonces, nótese que ahorita vamos a formar una cantidad, ¿verdad? Vamos a formar una cantidad que tiene la característica de poseer una cifra más. Es decir, los números que hemos visto hasta el momento eran de 4 cifras binarias, pero para representar el 16 necesitamos una cifra binaria más. Entonces, comenzaríamos
escribiendo el 1 que está aquí a la derecha, el 0 que está abajo del 2, el 0 que está abajo del 4, el 0 que está abajo del 8 y el 0 que está abajo del 16. Entonces, miren, pasamos a decir 1, 0, 0, 0, 0. Ese sería el número 16 en binario. Eh, Tiene 5 cifras. Significa que para representar el siguiente bloque de números del 16 en adelante, de hecho, aquí representaríamos del número 16 hasta el número 31, agregando una cifra decimal más, perdón, una cifra binaria más en este caso, una cifra binaria más. En la tabla que hicimos el día de ayer, solo llegamos hasta el 15 porque con cuatro números binarios, podemos representar 16 cantidades. Y nótese, miren cómo esas cantidades van desde que las 4 son ceros hasta que las 4 son unos. Es decir, estas son combinaciones. En los números binarios o en las cantidades binarias se van viendo todas las combinaciones de ceros y de unos. Si nosotros quisiéramos ampliar esta tabla, podríamos ampliarla e iría de 0 a 31, de 0 a 31, es decir, 32 cantidades, tomando en cuenta el 0. Ahí se toma en cuenta el 0. Pero ¿qué sucede? Hay que agregar una cifra más. Entonces, al agregar una cifra más, aquí es como ir agregando un 0 en todos estos, un 0 en todos estos, hasta aquí. Pero ya el siguiente, que sería el 16, miren qué curioso, comenzaría con la primera cifra o digamos, la que está más a la izquierda, la que va como en la posición 5, sería 0, ¿verdad? Perdón, sería 1 y el resto van a ser ceros, o sea, 4 ceros. Es como decir, agarramos estos de acá, vea, pero le anteponemos aquí un 1 para el siguiente bloque. Es lo que les decía, de que estos es como que se van jugando, ¿verdad? Cada cantidad que agregamos va jugando entre una cantidad y otra. Entonces aquí tendríamos el resultado de convertir un número decimal a binario como es el 16. Se puede hacer con cualquier otro número. Nada más que a medida el número, digamos, sea más grande, ¿verdad? En cuanto a decimales, por ejemplo, desde el 16 hasta el 31, desde el 16 hasta el 31, usaríamos estas 4 graditas. Vea, 1, 2, 3 y 4. Pero del 32 hasta el 63 nos tocaría hacer una quinta división más. Es decir, esto va como por bloques. Por eso es importante recordar los factores del 2. Pero de eso creo que vamos a hablar mañana. Mañana vamos a hablar un poco acerca de las potencias de 2 y por qué es que estos números se repiten, ¿verdad? Esos números de 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Esos números tienen una constante que tiene que ver con el número 2. Entonces vean que el número 2 es un número muy especial. Y a veces algunas personas no le dan quizás mucha relevancia al número 2, pero por lo menos para todo lo que tiene que ver con programación, todo lo que tiene que ver con tecnología, el número 2 es importante. Porque cuando estos dispositivos convierten nuestros números a algo que ellos puedan procesar, hacen la operación módulo una vez y otra vez para ir obteniendo esos números, ceros y unos, para ellos representan ya una cantidad. Ok, bueno chicos, nos vamos a despedir este día de la clase, ¿verdad? Con esto Profesor.